el Estadio Centenario por un tema de las vías de acceso que tenían a la Conmebol y a la tribuna Colombes. Sí tenían posibilidad de ir a tener solo al público de Botafogo y las vías de acceso a la Colombes más claras de poder organizarlo ahí. Hablamos obviamente con Diego Aguirre, con los jugadores. Todos nos pidieron que obviamente lo que queríamos era jugar en el Campeón del Siglo, pero si no había posibilidad, lo que sí no negociáramos de ninguna manera era jugar un partido así a puertas cerradas. Por ende, el daño menor de la situación que había, aunque no se logre quizá entender, porque a nosotros también nos molestó mucho, era la única salida de jugar en el Centenario con el público nuestro, con todo lo que eso conlleva y con todos los cambios que eso va a generar mañana. Como parte de la negociación, Peñarol le decía que bueno, que nos parecía muy injusto que Botafogo en Brasil hubiese hecho lo que hubiese querido, que nos dicen que tienen unos expedientes abiertos y que llegado el momento se le harán las sanciones, pero que bueno, que con todo eso todavía lograran venir acá y jugar en el Estadio Centenario y con su gente, que nosotros necesitábamos tener alguna certeza en una cosa que en estos días nos tiene de forma permanentemente ocupada, que es los detenidos que todavía tenemos en Brasil. Como parte de la negociación de aceptar las condiciones de jugar en el Centenario, pusimos como prioridad y que lo queríamos por escrito, cosa que hace un ratito nos llegó de parte del presidente de la AUF, que AUF, el gobierno uruguayo, Botafogo y la Conmebol se comprometen a partir del jueves a instalarse en Río de Janeiro hasta que nuestros detenidos vuelvan a Uruguay, como forma de que ya no sea solo Peñarol y los abogados peleando para que nuestros detenidos sean dejados en libertad, sino que ahora sean Botafogo, Conmebol, el gobierno uruguayo y la AUF peleando para que vengan cuanto antes. Volvemos a repetir que no es la solución que queríamos, pero muchas veces hay que tomar decisiones y a las 5 o 6 de la tarde, como mucho, se nos iba a comunicar que el partido iba a ser sacado de Uruguay o que lo iban a mandar a jugarse sin público. Y bueno, el mal menor dentro de las opciones que nos quedaba era el de tomar la posición del Estadio Centenario, que hablaba con nuestro cuerpo técnico, nuestros jugadores, lo que querían era sí o sí estar con nuestro público. No tuvimos otra opción y como digo, no es porque solo seamos Uruguay, que claramente tenemos mucho menos peso que los países grandes o poderosos, sino que ya este antecedente estaba como muy claro en una final de Libertadores, ni más ni menos que con River y con Boca, que no dudaron en sacarla del país y que no se jugara allí. ¿Algo que me haya quedado? Estamos en vivo para Telemundo. En relación a la responsabilidad, el Ministerio del Interior dijo hace minutos que sugirió que el partido se jugara en el Estadio Centenario. ¿La responsabilidad objetiva sigue siendo de Peñarol en la organización de este espectáculo? ¿Ustedes hablaron de ese tema? Bueno, nosotros en estas horas intercambiamos muchas cosas. A nosotros no solo que nos hacían jugar a puertas cerradas obligatoriamente, es decir, la carta de Conmebol es bien clara. Si ustedes no garantizan, el Ministerio y Peñarol, que pueden jugar con ambas parcialidades, el partido lo sacamos de Uruguay y se lo jugamos a puertas cerradas. Pero aparte de eso conllevaba multas para Peñarol por no asegurar el espectáculo y posibilidades de cierre de cancha en la Copa Libertadores que viene para Peñarol. Quiere decir que no solo que hubiésemos jugado sin nuestro público o en el exterior, sino que además íbamos a ser pasibles de sanciones. Una de las cosas que se habló en esto es que Peñarol, aceptando esto, no generaba para adelante multas, pero tampoco antecedentes de que el día de mañana en un partido de riesgo alto como es este, por todas las cosas que sucedieron en Botafogo, Peñarol va a seguir teniendo el derecho a ejercer de local. El Ministerio lo que explicó de forma bien clara es que los hechos que habían pasado en Botafogo habían sido desmedidos, por eso nuestro enojo con Conmebol y con el resto, que si Botafogo generó allá emboscadas y desmanes y no cuidó la salud del evento deportivo, todavía acá se lo premiara con la salida de Peñarol de su cancha. Pero bueno, el Ministerio lo que nos decía es que en el Estadio Centenario, solo con la tribuna Colombes para esa gente de Botafogo, que calculan que van a ser menos de 700,
y con las vías que tienen de entrada en el Estadio Centenario, ahí sí van a poder dar seguridad para esa gente y que en el campeón del siglo en estas condiciones no estaban para hacerlo. Nacho, estamos en vivo para Canal Deportiva. ¿Qué decirle al hincha que tiene la entrada allá, los socios, los butaquistas, que es importante dar a conocer sobre la logística de este cambio que hay sobre la hora? Y bueno, que no nos hace felices salir de nuestra cancha, que llegamos a un punto a las 5 de la tarde en que hace 48 horas que estamos negociando y que Conmebol dio el ultimátum que iba a mandar la comunicación oficial de que o se jugaba a puertas cerradas o que se sacaba del país. Y que después que tuvimos ese ultimátum teníamos que tomar decisiones y que bueno, y que como digo, por más que uno piense que es muy injusto todo esto, ya había antecedentes, ni más ni menos que en la final de Libertadores que la sacaron, y que recuerdo perfectamente cuando decían que era imposible que se llevaran a Madrid una final de ese tipo y la terminaron llevando, que nos iba a pasar y que 5 y cuarto, 5 y media, 6 menos cuarto, en algún momento iba a terminar viniendo con claridad la comunicación y nuestros hinchas iban a quedarse sin ver una semifinal de Libertadores en la que por suerte estamos. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones que no son las decisiones que uno quiere, que te indignan mucho, que te dan mucha rabia, que hoy tuve palabras fuertes con todos quienes armé, porque dije, entonces lo que están ustedes premiando es a quienes te emboscan, a quienes te arman una batalla campal, a quienes te tienen que tener en 30 minutos en el estadio y te demoran 1 hora 55, a quienes lastiman a la gente y lo están premiando en Uruguay una semana después. Quiere decir que el mensaje que están bajando es malísimo, pero la realidad es que eran las 5 y cuarto de la tarde y estábamos a punto de recibir un comunicado de que se iba a jugar a puertas cerradas, que lo sacaban del país y había que tomar decisiones. Nacho, estamos para PTV Noticias. ¿Crees que hubo algún tipo de incidencia por lo que ha sido la relación de los últimos meses entre Peñarol y Conmebol, las tiranteses, esos idas y vueltas entre la institución y Conmebol, que eso incidió de alguna manera en lo que fue el acuerdo final para que el partido no se juegue en el campeón del siglo? Yo creo que son muchos los antecedentes, lo que Conmebol marca bien claro, que ellos son quienes dirigen el fútbol y que si no te añadís a lo que ellos deciden, simplemente te sacan. Y como digo, creo que hay muchas muestras, pero la más grande sin duda sea la de una final de Copa Libertadores llevándola a otro continente. Entonces era claro que estábamos a 15 minutos, a media hora de tener una comunicación que iba a ser bien clara, y la comunicación lo que iba a decir es van a jugar o a puertas cerradas o a jugar en el exterior, cosa que no queríamos hacer y que de hecho yo tuve la llamada durante todo el día de nuestro técnico y nuestros jugadores pidiendo por favor no jugar sin otra gente. Y bueno, esa solución que apareció de parte de AUF y del Ministerio fue la única a la que tuvimos acceso, por más que obviamente no nos pone contentos. Sí, en primer lugar, ante la pregunta de los hinchas, los socios de Peñarol que sacaron las entradas para el campeón del siglo, ya nos comunicamos con las etiqueteras y las mismas entradas que iban para el campeón del siglo, no va a haber ningún problema para ingresar al Estadio Centenario. Sí, nos pide el Ministerio del Interior que la hinchada de Botafogo tenga exclusividad en la tribuna Colombes, por tanto, la gente que sacó tanto para Welfi como para Cataldi van a estar en la tribuna Amsterdam. La Damiani va a estar con gente que va a estar en la Olímpica, y lo mismo para los butaquistas. Y después en la tribuna América va a estar la gente de los palcos de Peñarol en la tribuna, y pedirle disculpas a los socios, a los hinchas, a los que sacaron entrada por estas incomodidades, pero como bien expresó el presidente, este es el mal menor para Peñarol. ¿Por qué? Porque jugar sin público era algo que ninguno queríamos, y por eso hoy fue el Consejo Directivo en pleno que adoptó esta decisión, tomando la opinión de nuestro técnico, de nuestros jugadores, de que quieren estar con nuestra hinchada, que nuestra hinchada esté apoyando como siempre. Entonces, la prioridad es jugar con la hinchada, cambiamos de escenario y Peñarol no va a tener ninguna sanción económica ni de posible cierre de campeón del siglo para la próxima Libertadores.
Y eso fue lo que primó en el espíritu del Consejo Directivo, que tomamos la decisión por unanimidad. Últimas dos preguntas. Nacho, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Falcón. ¿Es tu mayor derrota como dirigente de Peñarol darle el aval a Conmebol para jugar en el estadio? Sí, te diría que es de las mayores frustraciones que se sienten. Humillaciones. Sí, sí, es de frustración, es decir, es el no poder jugar en nuestra casa y que hayamos llegado a un punto en el que estábamos a 15 minutos de que nos dijeran que nos iban a sacar del Uruguay o directamente jugar en nuestro estadio a puertas cerradas, que era lo que no queríamos. Es una semifinal de Copa Libertadores. A lo largo de este siglo se ha llegado en veces muy contadas. Nuestra gente merecía estar con el plantel que tanta alegría le ha dado. El plantel y el técnico nos escribimos durante todo el día y la prioridad era jugar con nuestra gente. Y cuando estábamos a 15 minutos de que estiramos la negociación todo lo que pudimos y vimos que iba a bajar el verticalazo de jugar fuera de nuestro país o inclusive en nuestra cancha sin público, decidimos tomar, como se dijo, el mal menor. Muchas gracias. Y última. Nacho, buenas noches, estamos en vivo para Igual Diego, si hay alguna mano, consultarte, me imagino que se han planteado muchísimos escenarios en torno a la negociación, algunos has comentado, pero el hecho también te quiero llevar a lo que es la llave hoy, en esos 5 goles de diferencia. Si esto hubiera estado un poco más acorde, un 2-0, 1-0, también qué resolución pudieron haber llegado a tomar. Muchas gracias. Sí, te planteás, son 72 horas, 2 días en los que no dormís, en los que empezás a negociar, terminás a las 12 de la noche y a las 6, 7 de la mañana ya empieza a sonar el teléfono a vuelta, en que hay que tomar decisiones, y tomar decisiones nunca es fácil porque nunca vas a dejar conforme a todas las partes, y nosotros mismos no estábamos conformes, en el que nuestra prioridad viene siendo de hace días que hay 21 personas detenidas allá que no hicieron absolutamente nada, porque la excusa que presentan en Brasil de que puedan haber robado un celular a alguno o algo no da crédito para hacer la represión que hubo, las emboscadas que hubo, las zonas liberadas de la policía, el paseo que a nosotros nos dieron, la agresión a los ómnibus que tuvimos nosotros como alegación y que tuvieron la gente de los Uber y de los taxis que los bajaban los hinchas de Peñarol vestidos de particular a lastimarlo delante de mujeres y hijos, la cantidad de mujeres que fueron agredidas en la comisaría y que se les obligó a declarar de que habían sido bien tratadas. Todo lo que nosotros vivimos en estos días, que se lo dije a Conmebol, le dije, ustedes no se hacen una idea de lo que pasó a la gente de Peñarol en Brasil y están apurándonos a tomar una decisión sin darse cuenta que debieron haber tomado las medidas allá. La policía nos llevó a un punto de encuentro que es obligatorio, se lo ponen los estados. Nosotros habíamos elegido un camping para la ida con Flamengo y a ese camping no nos permitieron ir porque la gente del camping dijo que no daba la capacidad que había ahora, y nos dieron 3 puntos de encuentro que tuvimos que elegir que los otros 2 estamos seguros que hubiesen sido peores, porque de hecho buscaron emboscar y lastimar gente de Peñarol a lo largo de todo Río de Janeiro. Tuvimos después la desgracia de los ómnibus, que teníamos los 35 ómnibus pagos y contratados, y de forma, yo creo que oportunista, cuando el ómnibus de hinchas uruguayos se prende fuego, los 35 choferes de los ómnibus nos empezaron a decir que no iban a matar los ómnibus. Dijimos que eso era una locura, que iban a hacer que al menos 1.500 personas que no tenían ómnibus no tuvieran salida de ahí. Negociamos hasta última hora con Botafogo. Yo me fui 3:44 de la mañana del estadio, y en estas horas de mucha tensión con Botafogo, en el que ellos emitían comunicados muy lindos, le dije, a mí solo me acompañó un guardia de seguridad y fui el último en irme del estadio del Botafogo, esperando que el último hincha de Peñarol se fuera a un taxi porque ustedes no dieron la garantía. Durante casi 3 horas negociamos con la policía de Río que no nos sacaran nuestra gente del estadio a los 45 minutos de terminar el partido. Si a las 3 de la mañana nuestros hinchas eran complicados que salieran de la cancha de Botafogo, imagínense si nos hubiesen sacado a todo el mundo a las 11 de la noche todavía con la gente de Botafogo allá en la vuelta. Y tuvimos, como te digo, casi 3 horas de negociación, en la que íbamos ganando de a media hora todo el tiempo, pidiéndolos que dejaran la tribuna para nuestra gente poder estar adentro hasta que la zona se empezara a vaciar de gente de Botafogo, porque nuestra gente iba a tener que salir caminando a buscar taxi.
con todo eso que nos hicieron pasar y que solo los que estuvimos ahí sabemos lo que vivimos, la pregunta que me decía Nico recién sobre la derrota es la sensación de decir para Brasil vale cualquier cosa y para el resto no. Te genera una gran frustración, te genera mucho enojo, pero bueno, son las armas con las que combatimos. Claramente ellos tienen el poder económico y el poder de hacer muchas cosas que al resto no se nos da y bueno, tuvimos que convivir con eso y tomar la decisión. Nacho, ¿el cambio de escenario motiva venta de más entradas o no? No, no vamos a hacer nada de eso porque, como te digo, ahora lo que estamos es que la gente de Peñarol que sacó para el campeón del siglo lo vea lo más cómodo posible en el Centenario, porque no va a ser cómodo para mucha gente tener que mudar al lugar al que sacó, los estacionamientos que tienen comprados y un montón de cosas. Mañana va a ser un día de mucho trabajo para intentar armar esto lo mejor posible y sacar esto adelante. Como te digo, estábamos a 15 minutos de recibir un verticalazo de que nos íbamos a jugar afuera del Uruguay a puerta cerrada y tuvimos que tomar decisiones. Vuelvo a decir, en esa negociación que el gobierno uruguayo, la Conmebol, la AUF y el ministerio se hayan comprometido a mañana mismo empezar las tratativas para que nuestros detenidos allá sean liberados cuanto antes, nos ayudaba porque estábamos muy solos en esa pelea, porque sentíamos que están allá sin prueba ninguna y que era importante que salieran. Entonces, bueno, todas esas decisiones y eso fue lo que terminó volcando que lográramos buscar esa solución intermedia. Nacho, estamos para D-Sports. Recién hablabas del calvario que pasó Peñarol y de repente el poco margen que tuvieron para poder negociar esto que se termina dilucidando en este momento. Peñarol tiene la expectativa, luego de una vez finalizada la Copa, tomar cartas firmes en el asunto y ver de qué manera se puede poner un freno a esto, porque al final, como bien decís, es como que en Brasil hay carta libre para todo. Sí, Majo, el calvario lo pasó la gente de Peñarol allá y solo quienes se fueron o recogieron testimonio en estos días saben. Y yo en estos días, en discusiones grandes con Conmebol, le decía, empiecen a entrevistar a la gente que la bajaban delante de sus hijos en los taxis, que lastimaban delante de todo el mundo, a las mujeres que le pegaron, es decir, cómo armaron un clima de guerra totalmente en complicidad con la gente de allá, para darse cuenta que no a nosotros que nos tienen que amenazar con que nos van a sacar del estadio y demás. Vuelvo a decirte, en todo momento te hacen ver que si sacaron una final de Libertadores entre River y Boca de Argentina para otro continente, esto lo podían hacer sin ningún problema. Claramente entiendo al hincha que se quejó ahora, que se va a quejar y que se va a seguir quejando de cómo nos sacaron del campeón del siglo, pero hay momentos que en estos puestos tenés que tomar decisiones y que no te dejan otro camino que decir, mira, es esto o nada, y había que tomar esto, y como me lo pidió hoy Aguirre especialmente, y Maxi Olivera en nombre del plantel, es por favor no nos hagan jugar una semifinal de Libertadores sin nuestra gente, busquen la vuelta, hace un